Bienvenidos a La Palabra en este miércoles, en el mero corazón de la semana. Ya es, vean cómo está avanzando de manera rápida el tiempo, 7 de mayo del año 2025. Bastante información que se ha generado en el país. Mientras el mundo está a la expectativa de la elección del nuevo Papa, del sustituto de Francisco y sucesor de Pedro, sí, del trono de Pedro allá en el Vaticano, aquí en el país seguimos envueltos en el entorno político. Y hay una propuesta por parte de uno de los consejeros del CNE para que adelante el proceso de inscripción de los partidos minoritarios o emergentes. Bueno, algunos no tan emergentes realmente. Ya tienen varios años y si no es porque sacan un alcalde, un regidor, un diputado, ya se les hubiese dado el tiro de gracia. Hablamos de los partidos no tradicionales, pero que sacan poco caudal político al momento de ir a una elección general, que no participan en elecciones primarias ni tampoco internas. Esa es la gran propuesta que se discute a lo interno del CNE, pero ahí serán los 3 consejeros quienes decidirán. Puede ser que la votación quede 3-0, o en este caso, si no se ponen de acuerdo, podría ser 2-1. ¿Cuál será el futuro? Porque el 30 de este mes, hasta el 30 de este mes, tienen los partidos no tradicionales para presentar sus planillas. Esto debe ser, reiteramos, antes de que se haga la declaratoria oficial a las elecciones generales. ¿Cuál será el futuro de los partidos no tradicionales o emergentes? La pelota, como decimos tradicionalmente, está en la cancha del CNE. Y de ahí tendrán que decidir qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a ocurrir con los partidos políticos que siempre buscan una cuota de poder, buscan crecer, pero algunos más bien van en decadencia. Reiteramos, todo esto ocurre acá, mientras la otra población está pendiente de lo que ocurre en el Vaticano, que precisamente hoy hubo una fumata, pero no fue de color blanco el humo, fue de color negro, por lo tanto eso implica que no hay papa aún. A veces el tráfico también juega un punto importante para que comencemos a tiempo con nuestro programa. Y ya se encuentra aquí en nuestros estudios nuestro invitado de esta noche, el actual diputado y también aspirante a diputado, es candidato a diputado por el Partido Liberal de Honduras, abogado Yossi Sadán Toscano. Bienvenido, abogado. Buenas noches, un gusto estar con usted, gracias por la invitación. Hoy usted tiene la palabra. Sí. Me llama la atención sus nombres, fíjese, el Yossi y el Sadán. ¿Es común? No es común. El Yossi no es común. ¿De dónde viene su nombre? No, realmente ahí mi papá tenía un buen amigo, me dijo. Bueno, en honor a esa gran amistad que él tuvo, me puso Yossi, ¿no? ¿Se llamaba Yossi el amigo de su papá? El amigo de mi padre, sí. Y bueno, en honor a esa amistad yo tengo el nombre, ¿no? ¿Y su segundo nombre? Bueno, yo nazco en el 91. Ajá. Ese tiempo está en el apogeo el tema de Saddam Hussein, la guerra. Ajá. Y todo lo demás. Bueno, mi padre decide ponerme ese nombre, ¿no? ¿Le gustó el Saddam? Pues al final nosotros no tenemos elección, ¿no? Pero sí, es un nombre no común. Y usted pequeñito ahí, cuando van a dar cuenta al registro, ni cuenta. ¿Qué iba a decidir usted? ¿Qué vamos a decir? Pero no, realmente... Pues no, mi nombre, yo no me confundo con otros nombres que de repente gritan tal. Sí, porque el Yossi Sadán ya se sabe. Ahí no hay otro Yossi ni hay otro Sadán. Sadán sí me he encontrado, hay un colega periodista que se llama Sadán. ¿Sadán? Sí, hace poco me entrevistó. ¿Qué dijo usted? Son pocos, o sea, son contados. No es la primera vez que me encuentro con otro Sadán. Con un tocayo, como dicen. Porque aquí solo conocíamos el Saddam Hussein. Correcto, ese es el punto de partida del nombre. Y ahí, ¿no? Usted no tenía elección de decidir ni de elegir, así como me llamó la atención que cuando uno busca su perfil ahí dice creyente. Sí.
Me llama la atención porque ese es como cuando a uno lo bautizan, ahí no es decisión de uno, dicen que hay que bautizarse cuando uno tiene el verdadero sentido y la comprensión del por qué hay que bautizarse. ¿Comparte usted eso? Bueno, yo soy respetuoso de las religiones y de los pensamientos de cada quien. Evidentemente en la niñez los padres tienen autoridad para hacer algunas cosas que ya después uno de adulto dice, bueno, yo no soy de tal religión o no soy de tal equipo. Cosas que los pero padres ya me inducen, bautizaron, ¿no? dice. Pero bueno, uno ya pero no me di cuenta. Es correcto. Y ya después uno también puede decidir bautizarse. Sí, pero en mi punto, el tema de ser creyente, ¿no? Yo realmente creo en Jesucristo, ¿no? Creo realmente, soy afín a la religión evangélica, pero el término ser creyente pues no me enmarca en ninguna religión. Prefiero no enmarcarme en decir soy católico, soy cristiano, soy evangélico, sino que soy creyente, tengo mis convicciones de que Dios existe, que Dios es real y creo en Jesucristo, ¿no? Fíjense que son pocas las personas que abiertamente lo dicen así como usted. Yo comparto al 100% lo que usted acaba de decir, porque me parece que la religión quien la ha puesto en el camino es el hombre. Sí. El evangelio es la palabra que dejó Dios, ¿verdad? Dijo Jesús, ahí dejo el evangelio para que lo prediquen. Pero aquí sale el pueblo católico, el evangélico, sí, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, pero para mí es creer. Como usted dijo, yo creo, igual creo en Jesús. O sea, para usted se debería hacer la verdadera religión, el creer. Pero es un tema delicado, ¿no? Yo respeto todas las religiones, todos los pensamientos, soy muy respetuoso de eso. Pero a título personal, mi afinidad es con la religión evangélica, por así decirlo, ¿no? Mi formación y lo que yo creo y pienso, y es lo que va más afín a mi pensamiento. Pero si yo vengo y lo invito a una iglesia católica, iría. Sí, sin ningún problema. Se le digo, vamos a la iglesia de los santos de los últimos días. Totalmente, no tengo ¿Iría problema. también? No tengo problema. Mi creencia no depende ni va a cambiar por un templo u otro templo, ¿no? Se lo digo porque abiertamente aquí yo también lo puedo decir. Tengo amigos sacerdotes muy buenos amigos, sí, tengo amigos pastores muy buenos amigos, y he ido a ambas iglesias. Sí, yo tengo 1 año y medio prácticamente de congregarme en una iglesia evangélica. ¿Cómo se llama? En Cebaot. Aquí por el anillo periférico, por el Molinón. Sí. Bueno, ahí también he ido para que se dé cuenta que me yo veo por ahí a varios periodistas. Políticos, sí. Hay bastante ahí. Exsecretarios de Estado, he visto inclusive del Partido Liberal. De Libre también he visto ahí. Sí, he visto. Sí. Pero ese es un tema personal. Yo no... Bueno, primera entrevista que yo hablo de un tema religioso, ¿no? Por así decirlo. Porque es delicado el tema. No, yo soy muy respetuoso. Pero fíjese que hablar de religión es como hablar de fútbol también. De fútbol y también de política, porque eso apasiona. Es un tema de que cada quien escoge lo que mejor le parezca. Esto es la palabra. Mire, porque aquí vamos a hablar de todo un poco. Cuénteme, usted de profesión es abogado. Soy abogado, sí. ¿Ha litigado? Sí, yo realmente no me preparé para entrar en la política, ¿no? Yo estudié Derecho, me gustaba, y siempre he estado en bufete, siempre inicié en bufete, inicié desde abajo, ¿no? Desde conserje, después de trabajar con un abogado, después trabajar en un bufete, y ya después trabajar de manera independiente, hacer sociedad con otros colegas, y prácticamente para eso me preparé, ¿no? Para ser abogado, y ya después, cosas de Dios, diríamos, entro en política en el año 2020, pero en ningún momento... Hace poco, realmente. Yo inicié el proyecto con Salvador Narral en 2020. Antes de eso no tengo como un pasado político, no estuve vinculado a ningún partido, y como le digo, en el tema específico de mi profesión, me preparé para ser abogado, para vivir de mi trabajo, de mi profesión, y la política hace un giro ahí que yo no estaba contemplado en mi vida. Cuando lo llaman, ¿quién lo llama a usted para incursionarlo en política? Yo entro a la universidad en 2009, en pleno golpe. Sí. Y en junio, justamente yo estoy en un periodo corto en la Autónoma, y entonces estaban las tomas, estaban los militares, los policías reprimiendo, estaba la angustia, ¿no? De la sociedad, sí, todo polarizado, todo lo que sucedió en 2009.
Entonces yo me enemisté, por así decirlo, con la clase política. Yo dije, o sea, nos están metiendo en este problema, nos hacen perder clases. Yo miraba a algunos amigos que los golpeaban los policías. Uno también andaba en ese tema de las huelgas, a favor en aquel lado del retorno de Mel, ¿no? Y todo ese tema de la juventud rebelde, ¿no? Y revolucionaria. Sí. Pero ya después pasó la elección, se pone Pepe Lobo como presidente, no compartía el tema de los nacionalistas ni de los liberales, tampoco compartía el tema de ser militante, ¿no? De Libre, no. Me parecía Salvador Nasralla interesante, una propuesta diferente, pero ahí no participé en nada. En la siguiente elección, que para nosotros fue ilegal, ¿no? La reelección de Juan Orlando. Ya en el 2017. Ya en 2017 yo me indigno bastante, siento que le roban a Salvador Nasralla, no lo conocía, nunca participé en política, pero dije yo, bueno, este es un buen hombre, un hombre diferente. Esa alianza generó mucha expectativa en la gente, ¿no? En ese tiempo usted tenía como ¿cuántos? Unos 25 años. Sí, actualmente, vamos a ver, sí, por ahí andaba. Usted actualmente anda por unos 33 años. 34. 34, vio que casi le pego. Casi le da. Entonces, dije yo, la siguiente elección si Salvador se tira, lo voy a apoyar. Así que en 2020 tengo un amigo que es el suplente de Hiroshka Elvir, Josué Colindres. Sí, lo conozco. Y me dice, hermano, fíjate que quiero participar en el tema de Salvador, fíjate que a mí también me interesa apoyarlo, no me interesa ningún cargo, pero quiero apoyar al hombre, le robaron las elecciones en 2017 y yo siento que hay que apoyarlo. Entonces, a través de él conozco a Hiroshka Elvir. Hiroshka coordinaba la juventud del Partido Salvador de Honduras y empiezo a participar. Y yo les digo, no quiero un cargo de elección popular, no me interesa eso, quiero apoyar a Salvador en lo que mi profesión, mi capacidad le sirva, yo lo pongo a disposición. Y entonces empezamos a estructurar la juventud. Éramos pocos jóvenes de la capital y bueno, se creó un grupo muy bonito y a partir de ahí, pues prácticamente me gustó la política, me tocaba visitar barrios, colonias. Y a nivel nacional también, porque Hiroshka era la coordinadora nacional de la juventud. Entonces andábamos visitando Choluteca, Olancho, en todo el país prácticamente, armando esa estructura juvenil, y así es como yo entro en política, ¿no? Y cuando ya lo meten a planilla, usted es el suplente de José Manuel Mateu. Fíjese que, y lo voy a decir también porque uno no tiene que mentir, aquí sentado, ahí le preguntamos al doctor Manuel Mateu, cuando él aspiraba a ser diputado por el Partido Salvador de Honduras, si gana la alianza, porque quien ganó fue una alianza, y a usted lo llaman para que se vaya al Ejecutivo como ministro de Salud. Óigame, le estoy hablando en la campaña. No, dice, porque a mí me van a elegir como diputado. Y sería una burla para los que van a confiar el voto y me lo van a dar para diputado, no para buscar una secretaría. Y después salió como ministro. O sea, ¿qué piensa de eso usted? Bueno, el pueblo cuando él toma la decisión de aceptar la secretaría, sí se lo recordaba mucho. En los medios salía ese video, ¿no? Donde él decía, yo voy a ser diputado. Pero al final es una decisión que él tomó personal, ¿no? Yo respeto eso, pero sí siento que le pasó algo de factura. Y bueno, repito, yo nunca me preparé para el tema político ni me vi como diputado, ¿no? Retrocediendo un poco la historia, en junio de 2021 ya estábamos de cara a la elección general en noviembre. Sí. Y bueno, Salvador dice, Hiroshka, ocupamos que todos nuestros jóvenes vayan de suplentes. Vamos a abrir espacio a la juventud, a los que más han trabajado, a los más preparados. Y yo digo que no me interesa el cargo de elección popular. Así lo dijo usted, no me interesa. No, yo confío aún hoy en el proyecto de Salvador Nasralla y el liderazgo que también Hiroshka ha demostrado desde aquel entonces con nosotros. Y dije, yo los voy a apoyar. Pero después vimos las opciones que estaban en la planilla y Salvador seguía con esa línea, Hiroshka seguía con la línea, hey, queremos que los jóvenes entren, queremos que la juventud tenga espacio, aunque sea de suplentes, no pueden ser propietarios porque no van a llegar, pero a la suplencia sí. Así que yo no conocía a Mateu y los demás suplentes no conocían a sus propietarios tampoco, ¿no? Nos conocíamos los suplentes,
Ahí estaba el suplente de Ligia Ramos, el suplente de Hiroshka, ¿no? Que era Josué, mi amigo. Sí. No teníamos relación con los propietarios y fue prácticamente una instrucción de Salvador, ¿no? Si quieren la casilla de propietarios, el suplente lo pone Salvador. Así que recuerdo que yo tenía COVID en junio de 2020. Caí en cama, el famoso COVID, y yo estaba en cama y me llaman, mira, se va el tren, ocupamos, solo vos faltás en la planilla, tenemos 2 opciones. Realmente no me interesa el nombre, le digo, ni me interesa el número de casilla, yo voy a participar, vamos a apoyar. Para apoyar un proyecto. Pero no había esa intención, ¿no? Que en la política tradicional hay, que los espacios no se ceden, que hay que luchar por un espacio. En ese momento Salvador se termina de ganar mi respeto y mi respaldo porque él apoya, ninguno de los que íbamos de suplentes teníamos respaldo político o padrino político. O suficiente dinero para decir vamos a invertir en la campaña. Ninguno. Y entonces participamos y yo me incorporo a la campaña a finales de julio. Conozco a Mateu a finales de julio, más o menos. Ni sabía quién era, no estaba enterado de su currículum. Ya cuando le dijeron, usted va de suplente del doctor Mateu, usted ya fue a googlear a ver qué pasaba, quién era. Igual, pues una persona con un buen currículum, un médico destacado. Así que empezamos la campaña prácticamente agosto, septiembre, octubre, 3 meses y medio, por así decirlo. Y tuvimos la honra y la bendición de llegar al Congreso Nacional. Cuando llega y sale electo diputado, que usted le hicimos, somos diputados. Voy a ser bien transparente. Sí. Yo tenía un trabajo en una organización internacional, era asesor legal, y a mí me encantaba mi trabajo. ¿Dónde? Porque no voy a decir la institución, pero existe todavía. Existe aún, es un organismo fuerte, internacional, que trabaja en el tema de refugiados. Ajá. Una institución bien seria. Y a mí me encantaba dar asesoría legal a todas las personas refugiadas, ¿no? Y estaba, me imagino, económicamente bien porque las organizaciones internacionales, bueno, pagan bien. No necesariamente un gran salario, pero sí estabilidad, pero estar tranquilidad, estar tranquilo, sin... Yo no tenía como redes sociales. Llamémosle de esta manera, un salario modesto, vaya. Un salario modesto que me permitió vivir tranquilamente, ¿no? Ajá. Sin problema, feliz con mi trabajo, atendiendo a la gente. Y... ¿renunció o qué hizo? Yo toda la campaña le di el foco a mi propietario. Yo no figuré como suplente. Yo veo que hoy hay muchos suplentes que quieren figurar, llamar la atención. Y al final la gente no vota por el suplente, vota por el propietario, ¿no? Entonces yo apoyé mucho a Mateu, le conseguía las reuniones, iba a los barrios con él. Pero también yo tenía la prohibición en mi trabajo de figurar. O sea, no figuraba. No hice una campaña como abierta en mis redes sociales. Pero sí maneja redes hoy. Hoy las manejo por política. Hoy, de hecho, prácticamente la gente me reclama, hey, pero no vemos nada personal tuyo, no vemos que haces nada, porque realmente soy como de esos jóvenes chapados a la antigua, ¿no? Sí. Ahora la obligación política me obliga a ser transparente, a mostrar qué es lo que hago y todo lo demás. Pero nosotros tomábamos posesión en el Congreso del cargo el 23 de enero. Yo renuncio el 18 de enero de mi trabajo. Pero no me cuente todavía, porque me llama la atención qué es lo que va a pasar después de que usted viene y renuncia el 23 de enero, dice. No, el 23 tomábamos posesión en el Congreso. ¿Y renunció cuándo? El 18. El 18. Sí. Ya me va a contar esa parte porque está interesante, pero será después de estos importantes mensajes aquí en La Palabra. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Honduras está creciendo. Ficosa, en alianza con el gobierno de Estados Unidos y DFC, creamos el programa Tu Empresa Llega Lejos, el préstamo empresarial con la tasa más baja del mercado, desde un 12% con plazo hasta 10 años. Visita nuestras agencias y aplica ya. Estamos hablando con el abogado y candidato a diputado por el departamento de Francisco Morazán, uno de los departamentos más complicados por la naturaleza, por la cantidad de diputados. Y así es, Francisco Morazán. Yo sí, toscano. Usted me dice que cuando salen electos diputados junto a José Manuel Mathieu, usted renuncia de su trabajo un 18 de enero porque el 23 están las reuniones preparatorias. De manera provisional se nombra la junta directiva, queda en propiedad el 25 de enero. Estamos hablando del 2022. ¿Es 2022, así? Correcto.
Sí, porque, insisto, llegamos al Congreso, pero no estaba en nosotros como generación de jóvenes realmente esa ambición política, ¿no? Esa ambición de tener un curul y de olvidarse de donde uno viene. Así que dejo mi trabajo realmente bien triste, porque sí me encantaba lo que hacía. Después voy al Congreso Nacional y yo ya sabía que Mateu iba a ser ministro de Salud. Nosotros lo sabíamos desde diciembre. Finales de diciembre ya se nos había dicho de que él iba. Entonces yo ya sabía que iba de propietario, pero no dimensionaba realmente lo que es el Congreso Nacional, lo que pasa dentro de esas cuatro paredes. Cuando dice no dimensionaba, ¿a qué se refiere? En el sentido de nuestra ilusión de hacer algo diferente. Teníamos listos proyectos de ley, teníamos listo todo el ánimo de trabajar, ¿Y no se ha podido, de tener entonces? una agenda legislativa. Yo creo que el Congreso Nacional está secuestrado por una clase política tradicional, y mientras el pueblo hondureño siga dándole el voto a los políticos tradicionales, Honduras no va a cambiar. Vamos a ver, eso fue ya casi, usted tenía, me imagino, cuando llega al Congreso como 30 años. Sí. Es joven, pues, un joven. Y cuando usted en la primera sesión mira, llamémosle de esta manera, una voladora de Russell Tomé a Jorge Calix, y usted por primera, ¿qué dijo? No, yo recuerdo bien, estaba sentado yo en el ala derecha, ya los ánimos estaban calientes. Nosotros como bancada del PCH, por lealtad a Salvador, íbamos a votar por Redondo. Yo no conocía a Redondo tampoco. A Redondo yo lo conocí unos 2 o 3 días antes de esa sesión de la famosa patada voladora. Pero había una disciplina y una confianza, porque también lo conocíamos pues mediáticamente, ¿no? No es que es un desconocido, sino que personalmente no hablamos con él. Sí, como 3 días antes, él habló con Mateu, le pidió el voto y Mateu me dijo, vamos a respaldarlo. Igual ya Salvador había dado esa línea. Así que ese día que nosotros vemos ese zafarrancho, todos los del PCH nos volteamos a ver como, hey, ¿y qué ondas con esto? Mirábamos a los nacionalistas, pues ahí por la fuerza, los de Libre que golpistas, los del Partido Liberal, hay una mezcla entre golpistas y o sea, todo eso no se lo esperaba usted. Jamás pensamos nosotros en ese circo. Después de eso, vemos la convocatoria, lo que pasa con Jorge Calix, la convocatoria que se hacen los análisis jurídicos y nos convocan al Congreso Nacional para ya la junta directiva ya en propiedad. Oficial, en propiedad. Y me acuerdo que como 10 minutos antes de que iniciara la sesión, nos cae un mensaje que convocan a la otra sesión donde estaba Jorge, ¿no? con los otros diputados, y nosotros ya estábamos en el Congreso, y ya después todo es historia, ¿no? Se toma por la fuerza el Congreso, la gente fue a respaldar, prácticamente toda la militancia de Libertad y Refundación está bajo el Congreso, nos respaldamos 100% a Redondo, y yo creo que es un episodio gris para Honduras, pero después de eso yo ya quedo en propiedad, como diputado propietario también, y entonces empezamos a querer generar cambios. Toda esa ilusión que teníamos, ¿no?, en el grupo de jóvenes de decir, hey, vamos a trabajar para que haya empleo, vamos a tocar medidas de seguridad, de salud, y toda la alegría que es indescriptible lo que sentíamos, nos damos cuenta que no es así ahí, que ahí los intereses personales y partidarios están por encima del pueblo hondureño, que ahí la clase política tradicional tiene secuestrado el poder. ¿Quién tiene secuestrado hoy el Congreso Nacional? Hoy el Congreso le pertenece a Libre, ¿no? Y en el pasado le perteneció al Partido Nacional. Y también en el pasado al Partido Liberal. Cuando yo hablo de una clase política tradicional... Y si gana el Partido Liberal, suponiendo, entonces le va a pertenecer al Partido Liberal después. Yo creo que el pueblo hondureño en noviembre de 2025 tiene que ser sabio. Hay nuevos rostros, hay una nueva generación, y el pueblo hondureño debe dejar de votar por aquel famoso, por aquel popular, por aquel que ya ha visto. Tiene que empezar a analizar las propuestas. ¿Qué proponen? Porque ya tienen 4 o 3 periodos en el Congreso algunos, ¿y qué respuesta le dan al pueblo hondureño? Ninguna. Entonces el pueblo hondureño debe reflexionar. Si no hay un cambio de generación, de pensamiento político en el Congreso, no vamos a avanzar. No bastan las buenas intenciones, no basta uno que quiera hacer un cambio. Se necesitan no menos de 65 diferentes, 65
que no quieran irse a engordar los bolsillos, 65 que no quieran ir a conocer el mundo con el dinero del pueblo hondureño, 65 que sean demócratas, que aguanten cuando la derecha tiene los votos y cuando la izquierda tiene los votos. O sea que 65 diferentes. O sea que hoy hay diputados que solo les interesa engordar su bolsillo. Totalmente. Y de todos los partidos. Son diputados irresponsables, son diputados que fácilmente se compran con un viaje, que yo sí debo decir que no he sido testigo de que, hey, tiene tantos millones por un voto. Pero sí me consta que hay algunos que después de un viaje ya vienen votando por la línea del gobierno o después de recibir algunos fondos del famoso subvención que le llaman, ya vienen votando. ¿Usted ha recibido alguna vez la subvención? Nosotros, como no somos, el romance, por así decirlo, con Libre duró unos 4 meses. Luego de esos 4 meses empezó todo cuesta arriba para nosotros. Fue muy difícil el uso de la palabra, fue muy difícil el uso de los proyectos, de las comisiones, poder integrarse. Pero ¿y por qué no les daban la palabra siendo Luis Redondo todavía diputado del Partido Salvador de Honduras en ese momento? No, la relación duró unos 4, máximo 6 meses con Libre. Pero eran de la misma bancada hasta ese momento. No. Ya no. Él siempre fue muy claro, al inicio fue muy claro y dijo, bueno, yo soy presidente, no voy a sesionar con la bancada, nosotros lo respetamos, eso no fue algo que se le criticó, se le juzgó. Evidentemente él decía ser PCH, pero para nosotros estaba claro que seguía la línea de Libre. Y nosotros eso fue inmediatamente de que lo eligen presidente del Congreso. Nosotros respaldamos la línea de Libre casi 6 meses, los apoyamos en todo. Es más, Libre una vez que pierde la alianza con nosotros no vuelve a lograr nada en el Congreso Nacional si no es por las malas, si no es imponiéndose. Nos trataron mal, definitivamente. Si hay personas... ¿Quién los trató mal a ustedes directamente? Todo Libre, todo Libre. Nosotros les dimos todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, sin pedir nada a cambio. Nosotros no éramos de esos diputados que levantábamos la mano y con la otra recogíamos dinero o recogíamos algún beneficio. Jamás. Y los trataron mal. Y entonces nosotros mirábamos que, por ejemplo, teníamos diputadas de salud, como Suyapa Figueroa, que querían presentar proyectos de salud y no les daban la palabra. Después en las comisiones nosotros éramos como los de relleno, ¿no? Después mirábamos cómo sufría Hiroshka y Fátima siendo vicepresidenta, ¿no? No tenían los mismos privilegios que las otras mujeres o los otros varones de la junta directiva. En ese momento, el primer año del PCH, Tomasito fue el jefe de bancada y nosotros siempre con una disposición enorme. Repito, todo de lo que se jacta Libre hoy que logró a través del Congreso Nacional fue con el voto de nosotros. Y repito, éramos los votos baratos del Congreso Nacional porque nunca pedíamos nada. O por lo menos yo nunca pedí nada para votar algo y siempre se les apoyó y siempre con diálogo. Nosotros no éramos parte de andar quebrando campanas, de andar tirando cohetes, de andar boicoteando las sesiones y tratamos de manejarnos con altura. Yo trato de no personalizar nada, de no generar, pero realmente Libertad y Refundación quería imponer luego su agenda cuando nosotros mirábamos que todos los proyectos que nosotros traíamos en beneficio al pueblo hondureño no eran tomados en cuenta, empezó la ruptura y ahí nos convertimos en oposición. Fíjese que la bancada que tienen ustedes, a excepción de unos pocos, porque la bancada de ustedes es de 10 diputados, ¿verdad? Bueno, era de 10 diputados. Hoy ya esa bancada no existe. ¿Dónde está hoy Ligia Ramos? Ligia, Fátima y ellos se quedaron en PCH. Realmente nos venimos al Partido Liberal Hiroshka, Josué Colindres, su servidor, Yossi Toscano, Maribel Espinosa, Suyapa Figueroa y sus respectivos suplentes. Bueno, y nadie va a desconocer de los que usted me ha mencionado de la ética que se le conoce ante el pueblo hondureño. Le puedo mencionar, por ejemplo, a la diputada Suyapa Figueroa. Sí. Una mujer, y no es por nada, ni tampoco, aquí no se trata de tirarle flores o de atacar o de acusar a alguien, porque no somos ni abogados defensores ni tampoco fiscales para acusar, pero la doctora Suyapa Figueroa, creo que todo el mundo conoce la idoneidad de ella como profesional. Del mismo doctor Carlos Umaña, un personaje que dice las cosas como son. Sí, pasa que después hay un tema en el que nosotros definitivamente, yo a título personal empiezo a ver la agenda de Libre, no la compartimos
y entonces empiezo a convertirme en un diputado de oposición y tengo la doble bendición de convertirme en jefe de bancada. Y me toca pues coordinar una bancada de figuras ya destacadas, ya establecidas, y yo, como dicen, me fajo los pantalones y siempre con diálogo. Yo siempre busqué el diálogo con el jefe de bancada azul, jefe de bancada rojo y con el jefe de bancada de negro-rojo, pero no fue fácil el tema del diálogo con Libre. Nunca logramos llegar a un consenso con ellos. Vamos a ver, porque hay que aprovechar el tiempo. Y mire, ya llevamos 34 minutos de entrevista y sentimos que ni tiempo, ni cuenta nos hemos dado. Cuando regresa como diputado, que deja la Secretaría de Salud, Matthew, y él regresa como propietario él. Sí, regresa como propietario. ¿Y usted propietario. Entonces cómo queda? Yo quedo como suplente. Vuelvo a lo que el pueblo me eligió, no suplente, pero tengo el respaldo de la bancada. Y vamos a votación una vez que él venía, que ya estaba en el Congreso Nacional, y la bancada me vuelve a elegir, siendo suplente, jefe de bancada. Y me refuerzan 14 votos. Con esa cantidad de votos yo estoy electo. Bueno, reelecto como jefe de bancada. Ajá, pero cuando hay que votar, usted no participa en la votación, si él está. No participo, pero tengo el control, la vocería y el respaldo de la bancada. Y Libertad y Refundación se convirtió en autor de lo que criticaba. Me sacaron no me dejaban entrar a las reuniones de jefes de bancada. Siendo jefe de bancada. Siendo jefe de bancada, respaldado por mi bancada. Porque si usted era jefe, es diputado, y ahí tenía el mismo derecho porque lo habían respaldado 14 compañeros suyos. Ahí inició la leguleyada de Libre y sacaron el argumento de que era suplente y que no podía ser jefe de una bancada. El suplente no tiene capacidad como tiene un propietario. No hay entonces. ninguna prohibición en la ley. No, pero según el argumento, de ellos, sí. Un suplente no tiene la misma capacidad que un propietario. Entonces, la bancada toma la decisión de respaldarme. Me respaldan, yo me convierto en el primer jefe de bancada suplente. Y no me reconocen los de Libre. Y empezaron a burlarse, diputados como Cherly Arriaga, a decir jefe de bancada sin micrófono y sin curul. Y ellos son los que vociferan, nosotros que respetan la libertad y que respetan los derechos. Me acuerdo cómo los diputados de Libre se mofaban de que yo era un jefe de bancada sin micrófono y sin curul. Y yo por eso les tengo un cariño enorme a los diputados, porque me respaldaron como jefe de bancada siendo suplente, siendo el menor de la bancada. Y ellos ya todos profesionales destacados. Y también por eso agradezco y respaldo a Salvador Nasralla, porque eso denota que los intereses de ellos personales se hicieron a un lado, que el ego mengó y que dijeron, bueno, ocupamos que este joven... Y ellos vieron la capacidad que había, el talento, yo se los agradezco, eso es algo que yo creo que Dios me depositó, esa capacidad de poder pues entablar conversación con todos, y comprendí cómo era cada uno y llevábamos la bancada y en ese momento nos convertimos en los voceros oficiales de la oposición en el Congreso. Y fíjese que siempre hemos visto que cuando hay alguna conferencia, usted está como vocero, debe ser porque usted mediáticamente también sabe manejar los temas, tiene control sobre la prensa, es amigo de la prensa. Entonces yo creo que todas esas partes juegan al momento de que se elija a alguien para que lleve la voz cantante de un partido. Era un tema en el que la bancada tenía perfiles muy altos, ¿no? Profesionales destacados, una Maribel Espinosa, Soepa Figueroa, un Osman Chávez, ¿no? Altamente popular, y Rochkel Bir. Y ocupábamos tener un puente de comunicación. Y yo lograba hacer ese puente. Y repito, ¿no? Yo muy orgulloso de mi proceso, pero los de Libre condenaron, criticaron y se mofaron de que un joven suplente, joven, tuviera el respaldo de su bancada y el respeto de la bancada. Y no solo eso, el respeto de la bancada azul y de la bancada roja. Yo con la bancada nacionalista y liberal siempre tuve la mejor relación. ¿Y la sigue teniendo? Y la sigo teniendo hoy. Y con los de Libre jamás pasé al plano personal. Jamás les contesté un insulto, jamás les contesté un agravio. ¿Y me insultaron? Totalmente. Me montaron campañas de desprestigio, las páginas con las que difaman y toda esa pandilla del call center que tienen me atacaba. Cuando luchamos por la Corte Suprema de Justicia, cuando luchamos para que el fiscal fuera un ente independiente, no alguien con la afinidad que hoy vemos, ¿no? ¿Y cómo lo difamaban a usted esas páginas? No, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo tomaba la palabra en el Congreso, toda la bancada de Libre empezaba a gritar vendido, traidor y un montón de tonterías.
y yo tengo las manos limpias. Nunca les agarré un solo centavo. Le pueden revisar, buscar por todos lados y no le van a encontrar algo pando. Es que ya lo han hecho, pues. Ya me han calumniado, ya han levantado falsos. Pero yo comprendí algo en el Congreso Nacional. Yo puedo salir ahora en enero de 2026, que me corresponda salir, y no volver al Congreso, y me voy con la cabeza en alto. Porque el pueblo hondureño, yo voy a la calle, no he perdido el piso, sigo yendo a los lugares a los que siempre voy. Y el pueblo hondureño no quiere contienda, no quiere políticos, esos políticos torpes. Imagínense los ministros, son ministros violentos, generan odio. Políticos torpes que generan violencia y odio. ¿Y por qué les digo torpes? Porque es una torpeza enorme polarizar a la población solo para ellos estar bien. Usted los ve hoy, visten mejor, viven mejor, comen mejor, todos están más gordos. Y el pueblo hondureño sigue en pobreza, sigue en tristeza, sigue en soledad, sigue en depresión. La ciudadanía está triste. Y usted mira cómo la ciudadanía, hoy se arman grandes tráficos y no hay tolerancia a un pito. Y mira que se baja la gente y se empieza a golpear. ¿Por qué? Por la condición de estos políticos irresponsables que hoy nos gobiernan y los que también nos malgobernaron, que no tienen la conciencia de que ellos están demostrándole al pueblo hondureño cómo deben comportarse. Yo santo no soy un hombre imperfecto, tengo 1000 cosas por cambiar, pero en la cosa pública hay que ser respetuosos. En la cosa pública hay que realmente darle el valor que el pueblo hondureño ha depositado en cada diputado, y es lo que usted no ve en el Congreso Nacional con los políticos tradicionales. Hay compañeros diputados de todos los partidos con gran altura, con gran nivel, pero a mí sí me sorprendió todos esos políticos destacados de Libre, a los cuales yo les coreaba el nombre, a los cuales yo admiraba, después ver lo que son, ¿no? Solo son discursos, pero sus hechos los delatan como peor que cachurecos. En aquel momento nosotros decíamos lo peor que hay es un cachureco, cuando éramos oposición de Juan Orlando. Hoy yo le puedo decir que la vara que dejaron los cachurecos para poder gobernar bien fue tan baja que estos tuvieron que hacer un hoyo para enterrar la vara. Es un pésimo gobierno. Y por eso soy oposición, porque los admiraba, porque los respetaba, pero han pisoteado al pueblo hondureño y no se merecen el curul ni la silla de poder que hoy tienen. Permítanos, abogado Yossi Toscano, dijo una frase ahí que me llama poderosamente la atención para irnos a la pausa. Somos imperfectos, cometemos errores, pero como funcionarios públicos debemos ser respetuosos. Para que usted lo analice. Una breve pausa aquí en La Palabra. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Abogado y candidato a diputado, Yossi Toscano, es actual diputado también. ¿Cómo mira la contienda de cara al 30 de noviembre? ¿La mira cerrada? ¿Va a ser una campaña, siempre decimos eso, encarnizada? ¿O va a estar todo tranquilo, una campaña de altura de propuesta o todo lo contrario? Si nos vamos al tema de los votos y de la tranquilidad que tenemos de saber que Salvador Nasralla es el candidato que hoy tiene la aceptación y el cariño de la gente, podríamos decir ahí estamos tranquilos. Pero esa no es la realidad en el punto de lo que viene para lograr cuidar esos votos y para que se le respete al pueblo hondureño su voto. Vamos a una campaña, diría yo, que más peligrosa que la que vivimos con Juan Orlando. Y menciono mucho a Juan Orlando porque con Libertad y Refundación el pueblo hondureño levantaba el famoso fuera Jo, y esa era la consigna, y por eso la alianza tomó tanta fuerza. Y hoy vamos, pueblo hondureño, a una batalla más difícil que la de Juan Orlando, justamente porque Libertad y Refundación sabe que no tiene caudal electoral, sabe que el pueblo hondureño no les cree, que la candidata que tienen no tiene mayor aceptación. Y por eso la campaña mediática, violenta y agresiva de querer implantar temor en la sociedad, de querer desacreditar, perseguir a los opositores y de posicionarse por la fuerza. Primer reto enorme que hay, después de los que ya sufrimos, que hayan elecciones en noviembre.
Ese es un reto grande. Ese es un reto enorme. Número 2, que Libre respete la pérdida que va a tener, que acepte que perdieron, porque van a perder. No hay manera que ganen por las buenas. Lo veo seguro cuando dice van a perder. Totalmente, totalmente. Es que a diferencia de ellos, que el olor del cuero de las Prado y el aire acondicionado del centro cívico les ha nublado el pensamiento y los ha bloqueado, y se les ha olvidado de dónde vienen, y se les ha olvidado sus mártires, y se les olvidaron la década de lucha para llegar al poder, y se les olvidó todo lo que nos costó que tuvieran esa silla. No saben, no sienten y no piensan lo que el pueblo hondureño hoy dice. Hoy ya no son del pueblo, hoy no representan al pueblo. ¿Quién representan hoy entonces? A Libre, a su cúpula, y a su mezquina necedad de estar en el poder sin ofrecer nada para Honduras. No tienen nada. Por lo tanto, lo segundo más difícil es que ellos reconozcan su derrota. Y tercero, que entreguen la banda presidencial en enero de 2026. No van a querer entregar la banda, no van a querer respetar los resultados en las urnas. Por lo tanto, el pueblo hondureño debe organizarse de manera pacífica, debe alzar la voz desde hoy hasta noviembre para que se celebren las elecciones. Una vez celebradas las elecciones, que se respeten los resultados. Y una vez que se respeten los resultados, que reconozcan su derrota. La presidenta del CNE en el Congreso dijo que no había ambiente, que era hostil y que era difícil realizar unas elecciones generales. ¿A qué se refería realmente? Es que es puntual. Nosotros vemos al representante de Libre en el CNE y usted lo ve en sus declaraciones con una violencia visual, ¿no? Y siempre atacando y denigrando a las consejeras, y siempre contrario al proceso, y siempre, como popularmente se dice, empantanando el proceso. Nunca sale a hablar con claridad. Nunca vemos un tono de respeto a las consejeras. Y siempre hay una manipulación, siempre hay una necesidad de imponerse, de generar miedo. Siempre sale rodeado. Si usted ve cuando llegó al Congreso Nacional, a sus espaldas llevaba a los que manejan el call center del gobierno. Esos que generan odio y violencia en la población a través de sus mensajes en las redes sociales. Esos que difaman, esos que calumnian a través de las redes sociales. Que se les olvidó, repito, todo lo que sufríamos cuando íbamos en contra de Juan Orlando. Y todo lo que se criticaba del uso de las páginas del gobierno. Por eso insisto, y le doy la razón a la consejera, el ambiente es hostil. Y por eso solo el pueblo salva al pueblo. Y hoy esa frase se convierte en una realidad, porque si el pueblo no se une como se unió el 9 de marzo para ir a votar a largas horas de la noche, lamentablemente la dictadura de Libertad y Refundación se va a quedar en el poder, en el país, y Honduras no va a poder lograr ese anhelado desarrollo. ¿Ven ustedes como un reto principal que se lleven a cabo las elecciones generales? O sea, algo que no deberías, hoy todo el mundo debería estar seguro que hay elecciones generales, pero ahora se ve más bien como un reto. Primera vez que vemos eso en muchos años. Bueno, es que eso es Libertad y Refundación. O sea, su manera de gobernar es a través del miedo, ¿no? Generar miedo, generar contienda, generar división. Y el pueblo hondureño debe comprenderlo, debe asimilarlo. Lamentablemente les dimos el voto. Y digo les dimos porque yo sí me fajé por Xiomara Castro. Me fajé por Libre, y ahora el pueblo hondureño debe organizarse, debe alzar la voz pacíficamente, no caer en la trampa de la violencia a la que ellos quieren que lleguemos, cuidarnos porque la persecución está vigente, está latente, y a todos nos puede perseguir este gobierno. Ya lo hacen con los que alzamos la voz. E ir a votar. Y tantos temas que podemos hablar, estamos ya en la parte final. Fíjese que usted, que está dentro del Partido Liberal en una planilla de candidato a diputado, a mí me llama la atención. ¿Se paga ahí o no? Porque Alia Cafati lo dijo en su momento, que le habían pedido 2 o 3 millones por una casilla. Recientemente se leyó un mensaje de Jorge Calic decir que le estaban cobrando, que tenía que aportar a partir de mayo de este mes hasta noviembre. ¿Se paga ahí? ¿Les piden dinero o todo es especulación? Me gustaría conocer su punto de vista porque lo veo una persona seria. Bueno, realmente sonrío en este momento porque hay que decir las cosas como son. Yo fui la casilla número 2 del movimiento de Salvador Nasralla. Una casilla de privilegio, sí, ¿no?
fui el primer hombre de la planilla. Hoy soy la casilla número 5, vamos a esperar el sorteo, qué número voy a tener. Yo no pagué por tener la casilla número 2, ni un tan solo centavo. Nunca le pidieron, ni un 5. El día que Salvador Narrala, Huiroch Elvira, a mí me pidan algo relacionado a comprar, a corrupción, yo ese mismo día los denuncio. Sencillo. Yo los apoyo porque son anticorrupción. Y yo puedo dar fe. Fui jefe de bancada 2 años casi. Jamás Salvador Narrala me dijo a mí, anda a negociar, anda a traerme dinero. Como los de Libre, ¿no? Que se reparten la mitad para el comandante y la mitad para ellos, ¿no? Jamás Salvador Narrala me dijo, anda a conseguir dinero. Nunca. Nunca. Y jamás me dijo, anda a vender tal cosa. Es más, el día de la elección de la Corte, Salvador Narrala, de su dinero, y me acuerdo yo, nos reunió en un hotel capitalino y nos dijo, lo mejor es que estemos juntos para evitar cualquier tentación. Yo confío en ustedes, son honorables todos, quedémonos juntos, no nos separemos. Cualquier llamada que se reciba, informémonos todos. Y fue la decisión que hicimos, unirnos. Nos unimos en todo momento, no nos dejamos solos, porque somos humanos, sentimos, y la tentación puede llegar en cualquier momento. Pero yo repito, con la cosa pública no se juega. Usted con su vida privada, haga lo que quiera, pero con los fondos del pueblo hondureño no juegue, no moleste, no use el poder para beneficiarse. Y repito, no hay una tan sola vez que a mí, como jefe de bancada, o hoy como candidato oficial del Partido Liberal, me hayan pedido un tan solo centavo. Pero hay que aclarar, yo por lo menos no tengo la capacidad económica de pagar, salir en las grandes corporaciones de televisión, en los medios a los que voy es porque los periodistas me tienen aprecio, me invitan. Yo nunca he pagado una pauta realmente por salir. Reconozco el gasto, el enorme esfuerzo que hacen los medios de comunicación. Y yo sí estoy a favor de que los periodistas tengan su buen pago, que los reporteros tengan su pago. Yo admiro, por ejemplo, a los reporteros que cubren el Congreso. Sé lo que se desvelan, sé lo que les cuesta sacar una nota. Pero una campaña es cara. Salir en un spot publicitario, un cintillo, salir en un espacio, es caro. Y para eso, obviamente, hay que pagar. Para guindar una valla, poner una valla, hay que pagar. La publicidad es cara. Para ir a un barrio y hacer todos los gastos que requiere una campaña, hay que pagar. O sea, en ningún Más lo que le va a pedir la gente ahí cuando ya dicen, no, él es diputado o va de diputado. Nadie de los candidatos puede decir que va a un barrio y el pueblo hondureño no pide algo. Vamos a ver, tenemos 2 minutos. Le voy a ceder uno de estos 2 minutos para que usted se refiera al pueblo hondureño sobre algo que yo no le haya preguntado en esta noche. 1 minuto. Pueblo hondureño, el futuro de Honduras depende de tu compromiso contigo mismo. Las elecciones son vitales. El actual gobierno nos está llevando de pobreza en pobreza, de peor en peor. Y lo más grave es que quiere seguir dividiendo a la familia hondureña. Es el momento de un verdadero cambio, es un momento de nuevos rostros, es un momento de que escuches las ideas. No te vayas solo por el que sonríe bonito, por el que se mira bonito en una papeleta, sino por el que habla, por el que te convence y por el que tiene las mejores propuestas. Nosotros, con Salvador Narrala, hemos trabajado por años luchando en contra de la corrupción, alzando nuestra voz, dejando de lado nuestros intereses personales. Y es por eso que nos presentamos ante el pueblo hondureño a pedir nuevamente su apoyo y su respaldo en este proceso político. Agradecer a toda la militancia liberal que nos ha apoyado, al pueblo hondureño en general y a los miembros militantes de los demás partidos que nos llaman y que nos apoyan para seguir adelante. Nuestro compromiso en alzar la voz, en denunciar lo que no es correcto y en cuidar la cosa pública, lo que sale del bolsillo del pueblo hondureño, está vigente. Así que un abrazo a todo el pueblo hondureño y nos vemos pronto en todo este caminar político que viene, ¿no? Y siempre cerramos con 5 frases o preguntas. Y como estamos en la palabra, usted va a resumir lo que yo le pregunte en una sola palabra. Y comenzamos de inmediato. Actual Congreso Nacional de la República. Un fracaso. Partido Liberal. La única alternativa. El ingeniero Salvador Narrala. Próximo presidente de Honduras. Elecciones de este próximo 30 de noviembre. Dependen del pueblo hondureño y la defensa que hagamos del voto. Y el joven abogado y actual diputado Yossi Toscano. Para servirle a Honduras en la trinchera que me pongan. Muchas gracias, abogado Yossi Toscano. Gracias a usted. Actual diputado por el partido, bueno, salió por el partido Salvador de Honduras. Ya todo el mundo sabe que hoy es liberal, que va buscando un curul como diputado propietario por el Partido Liberal de Honduras. Yossi Toscano.
A continuación, LTV Noticias Estelares. Buenas noches.